Buenas tardes a todas, a todos. Perdón ahí por los detalles últimos de acomodar como siempre las cosas. Recuerden que todo es así como que muy casero, muy un poco informal y sobre todo contando siempre con la amistad y la solidaridad de las mejores personas. Hoy estamos en el martes 19 de noviembre, previo al día 20 de noviembre, que es cuando conmemoramos nuestra Revolución Mexicana. Y digo, aunque hoy no vamos a hablar precisamente de la Revolución Mexicana, pues creo que el tema tiene mucho que ver con la Revolución Mexicana, porque pues en la Revolución Mexicana pues se buscó, los objetivos principales fue pues que hubiera respeto a los derechos de los trabajadores del campo, pues que se quitara la opresión, o sea, los derechos sobre la tierra, o sea, varios temas que creo yo a la fecha, pues todavía en este siglo XXI, pues dejan mucho que desear de parte de, pues de los gobiernos que han estado, incluyendo al nuevo. Todavía no alcanzamos, lamentablemente, una dignidad en el trabajo, una dignidad en la vivienda, una dignidad en el transporte, una dignidad en la alimentación. Y bueno, aunque luego siempre me critican que critico, pues vemos el tema hablando de derechos humanos con esta revocación o esta, ¿cómo le llaman a esto? El volver a poner a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando no hubo mucha atención a muchas causas que lamentablemente vivimos en nuestro país. Entonces, pues, por eso la crítica. Sin más que comentar al respecto, pues agradezco mucho la presencia del amigo, compañero, maestro solidario de siempre, nuestro doctor Andrés Peñalosa, que nos acompaña esta vez. Trae una propuesta de su inspiración, ¿verdad?, de su intelecto, con los salarios mínimos. Entonces, pues recuerden suscribirse a nuestro canal SIC Tertulias, no les cuesta nada, ¿verdad?, suscribirse, apoyarnos con esto, y estamos transmitiendo en vivo en estas instalaciones de Coparmex Iztacalco, en la colonia Juventino Rosas, con la solidaridad del presidente de la misma, Jorge Cruz. Entonces damos la palabra al maestro doctor Andrés Peñalosa para que nos explique cómo va su propuesta, y de ahí pues a ver qué le preguntamos o a ver qué nos surge por ahí de duda. Por favor, Andrés. Gracias, Angélica, por la invitación. A todos quienes nos ven y escuchan, un fuerte abrazo y agradecido por la oportunidad de poder compartir con ustedes una propuesta sobre salario mínimo constitucional a propósito del aniversario de nuestra revolución a la que aludes. Pues recordar que de ahí deriva nuestra Carta Magna a través del Constituyente de 1917, y que da origen a la primera constitución en el mundo con una agenda de derechos sociales y particularmente en materia laboral, que están consagrados en el artículo 123. Y esto es bien importante porque a partir de la lucha armada contra la dictadura de Díaz y de la oligarquía, se pudo normar una serie de demandas de la clase trabajadora, no solo en México, sino a escala internacional, y entre ellos estaba justamente el establecimiento de un salario mínimo que
queda enunciado desde el 17, sin embargo es hasta 1934, bajo el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, que se promulga la Ley Federal del Trabajo, es decir, se norma la disposición constitucional y se fija el primer salario mínimo. ¿Cuál es la propuesta en consecuencia que ponemos a su consideración? Como lo hemos hecho ya con muchos grupos y organizaciones sociales, civiles y sindicales del país. De hecho, la semana pasada hubo un plantón en la Cámara de Diputados convocada por varias coaliciones sociales y sindicales que están promoviendo la anulación de la deuda pública en los términos en que está. Bien, y ahí tuve la oportunidad pues de compartir nuevamente esta propuesta que va dirigida a aprovechar este cambio de gobierno y al menos dejar asentada una propuesta tendiente a lograr por primera vez en el país el establecimiento de un salario mínimo constitucional, es decir, que la cantidad sea realmente suficiente para que un jefe o jefa de familia pueda solventar las necesidades de él o ella y de su núcleo familiar. Y hago énfasis porque esto es muy, pero muy, muy importante. Desde la década de los 30 hasta la fecha hemos estado al margen de la disposición constitucional en materia de salarios mínimos, es decir, los montos que se han estado fijando pues han estado por abajo de lo que marca la misma Constitución. ¿Qué es lo que proponemos en consecuencia de inmediato? Porque han de recordar, el día de hoy estamos prácticamente a 12 días de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAME, la institución y la instancia tripartita que por ley es la encargada de la fijación de los salarios mínimos que han de entrar en vigor al año siguiente, pues entra en sesión y tendrán que definir muy seguramente los primeros días de diciembre, pero tienen hasta el 31 de diciembre para dar a conocer el monto del incremento a los salarios mínimos. Hay una preocupación creciente entre la clase trabajadora, los sindicatos y las organizaciones sociales por la propuesta de las cúpulas empresariales y del gobierno federal que han estado haciendo nado sincronizado de manera muy intensa en las últimas semanas para pretender que se acepte el 12% de incremento. Bueno, este monto, hay que decirlo, de concretarse sería un revés, un retroceso a lo realizado en el pasado inmediato, es decir, en el sexenio de López Obrador. Ni en el peor año derivado de la pandemia, el porcentaje fue tan bajo. En 2021, por ejemplo, el incremento fue del 15% y al siguiente año fue del 22%. Entonces, plantear que se acepte de manera dócil un 12% significaría un revés en las posibilidades de bienestar de las familias proletarias y sobre todo en la ruta de tener un salario mínimo constitucional. Entonces, la propuesta que hemos elaborado parte pues de lo que se ha realizado pues en el último sexenio, que tiene que ver, uno, incremento del 22% al salario mínimo general,
Esto significaría, para darse una idea, de pasar de 248,9 centavos vigentes a 303,6 centavos, es decir, 54 pesos más que el salario vigente. ¿Qué más estamos proponiendo? Un incremento del 30% en los salarios mínimos profesionales. En la actualidad hay 61 categorías bajo el régimen de salarios mínimos profesionales, que son una serie de actividades, labores, oficios, profesiones, que por sus características requieren tener un salario mínimo por encima del general, porque hay que reconocer pues riesgos, habilidades especiales, etcétera. Nos comentaban antes de iniciar el programa sobre jornaleros agrícolas, pues justamente es uno de los sectores que hace apenas unos cuantos años se logró fijar un salario mínimo, no obstante que 50 años atrás la Ley Federal del Trabajo lo había establecido y había una omisión que se subsanó. Y no es un grupo menor, son alrededor de 2,5 millones de personas jornaleras agrícolas que no contaban con un mínimo en sus remuneraciones. Bien, entonces es muy importante que el incremento a los salarios mínimos profesionales, donde están las trabajadoras del hogar, donde están los fogoneros, torneros, como 8 categorías relacionadas a la industria de la construcción, etcétera, y otras que tendríamos que integrar de trabajos nuevos que no están considerados, se les incrementa un 30% para lograr que se restablezca el diferencial que debe de haber entre el salario mínimo general y los profesionales. La pretensión de algunos círculos del gobierno, pero sobre todo la patronal, es desaparecer los salarios mínimos profesionales. Eso es un grave error y hay resistencia, y el lograr que después de medio siglo se incluyera, porque ya no les quedaba de otra, había fuerte presión social, incluir a las trabajadoras del hogar y a las jornaleros, fue poner un pie en esta pretensión de anular los salarios mínimos profesionales. ¿Qué otro componente tiene nuestra propuesta? Pues duplicar el salario mínimo en la frontera norte. Insisto, son cosas que ya se han hecho. Justamente en 2019, derivado de la primera fijación durante la administración de López Obrador, se duplicó el salario mínimo en 44 municipios fronterizos del norte. Y contrario a los mitos y a las fantasmas que se habían estado levantando a lo largo de 30 años de neoliberalismo duro, de que era inconveniente incrementar salarios, incluso en esa magnitud tan de 3 dígitos de 100%, porque eso iba a implicar presiones inflacionarias, salida de capitales, desempleo, un caos económico. Y no ocurrió, todo lo contrario. De hecho, después de la pandemia, de las primeras regiones que se reactivaron y que superaron los niveles pre-pandemia fue justamente la frontera norte. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, pues duplicar nuevamente el salario mínimo en estos municipios. ¿Por qué? Porque van 4 años adicionales a los 2 primeros que se les dio una serie de estímulos fiscales. Por ejemplo, en la frontera norte, para que el empresariado aceptara duplicar el salario mínimo, se le redujo al 50% el impuesto al valor agregado y se redujo en una tercera parte el impuesto sobre la renta. Además de garantizarles precios competitivos
en materia energética y otros estímulos que se ofrecieron. Bueno, estos estímulos estaban acotados a 2 años, pues se les han extendido pues a 6 años y hay la pretensión de seguir con estos estímulos, de manera que es el momento pues de que ahora el empresariado de esta zona haga lo propio y se duplique nuevamente el salario, de manera que pasaríamos de 375 pesos a 750 pesos. Algunos oídos que se han creído la narrativa patronal o neoliberal les puede resultar hasta escandaloso, pero déjenme decirle que el salario mínimo en Texas, que es en el estado fronterizo donde se paga el salario mínimo más bajo de los Estados Unidos, es de $7.25, que durante una jornada en pesos mexicanos estaríamos hablando de arriba de 1,200 pesos diarios. Pero en el estado de California ya se está pagando $16 y la tendencia es que llega a $20. En Nuevo México, Arizona se paga entre $12 y $14. Entonces estamos hablando de un rango de 1,200 hasta 1,000, casi 2,000 pesos de salario mínimo en los estados de la Unión Americana con las cuales hacemos frontera y que además, hay que decirlo, pues eran parte de México. Entonces, la propuesta es más que plausible, es algo que ya tiene el antecedente en la fijación de diciembre del 2018 y con excelentes resultados. Y el tercer componente de nuestra propuesta es crear una nueva zona salarial que involucraría 101 municipios, aquellos que están en la frontera con Guatemala y Belice, más los municipios que son abrazados por el proyecto y el corredor transísmico. ¿Por qué estamos planteando? Bueno, porque durante los 6 años pasados fueron miles de millones de pesos del erario público que se invirtieron en esta región del Istmo de Tehuantepec para dar paso al transísmico. Bueno, pues lo mínimo que tendríamos que estar demandando al gobierno y a la patronal, que se van a ver altamente beneficiados de esta infraestructura con recursos del pueblo de México, es que la clase trabajadora del Istmo, quien va a estar laborando no solo en los 10 parques industriales anunciados, sino en los puertos y en todo este corredor, pues tengan también un salario superior al general. De manera que ahí estamos planteando un salario mínimo para el 2025 de 498 pesos. De manera que habría 3 zonas y en el discurrir de este sexenio de cara al 2030, tener ya un salario mínimo constitucional. Esto se puede cuantificar. Hay ejercicios de economistas y de instituciones, la que yo presido, por ejemplo, Viali, Asesoría e Investigación, AC, la Universidad Iberoamericana en Puebla tiene un observatorio salarial, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía y otras instituciones han hecho aportaciones importantes de cuantificar los bienes y servicios que deben conformar una canasta básica para cubrir las necesidades sociales, materiales, culturales, educativas de una familia con salario mínimo. Y el monto va de 750 a 850, incluso a 1,000 pesos al día de hoy.
para cubrir realmente las necesidades. En consecuencia, es un monto superior al que nos está ofreciendo la patronal, sobre todo las cúpulas y la élite del gobierno federal, que yo espero que tengan la flexibilidad y la sensibilidad de entender que esta propuesta pues está desfasada con las reales necesidades de las familias proletarias y de sus aspiraciones, y que si se quiere llegar a una prosperidad compartida, bueno, pues hay que empezar con enfocarse en alcanzar un salario mínimo constitucional en los montos que he mencionado. Entonces, básicamente esa es la propuesta, estimada Angélica. A lo mejor valdría la pena, ya que tú tuviste el tino de mencionar o hacer referencia a un acontecimiento histórico como fue la Revolución, adentrarnos un poco en cuánto se fijó el salario mínimo para el periodo que era bianual, en aquel entonces 1935-36, bajo el gobierno, ya lo he dicho, de Abelardo L. Rodríguez, que era parte de del grupo Sonora, que era quien ejercía la hegemonía en aquellas décadas del callismo, del jefe Máximo, y lamentablemente se fijó en $1.50, cuando el propio Abelardo L. Rodríguez, un año antes, siendo él secretario de Comercio y Trabajo, había elaborado una propuesta para fijar el salario mínimo en $4, e incluso recomendaba incrementar $1 por cada hora en los subsiguientes años, de manera que en una jornada de 8 horas, pues el salario fuera de $8. Estaba pensando él y su equipo técnico y un sindicalismo que más o menos estaba presionando para tener mejores condiciones salariales en un salario constitucional. Ve tú, es decir, la propuesta inicial era $4 y llegar a 8. Y sin embargo, un año después, y él ya siendo presidente interino y derivado de las presiones, sobre todo los grandes empresarios, pues se fija solo en $1.50. 2.50 menos. Entonces, desde ahí hay un rezago, claro, en relación al objetivo meta de un salario mínimo constitucional. Durante el periodo del desarrollo estabilizador, es decir, de la posguerra, en la década de los 50, 60 y hasta mediados de los 70 del siglo pasado, el salario mínimo fue recuperándose, fue creciendo, y llegamos a 1976, que es donde llega a su máximo, que a precios actuales sería algo así como $375. Es el máximo que se ha logrado en términos de poder adquisitivo. Sin embargo, aún no era el salario mínimo constitucional. Bueno, a partir de ese año y por las presiones de la banca extranjera y de los organismos internacionales, se empiezan a introducir primero tímidamente y luego ferozmente las políticas de ajuste estructural, donde una de las palancas de estabilización era enfriar, meter en la hielera los salarios mínimos. Pero antes de meterlo a la hielera había que quitarle trozos. Y de esa manera, y sobre todo ya con la crisis de 1982,
y los años subsiguientes, pues la pérdida del poder adquisitivo fue bestial. De manera que en 2018, cuando llega a la presidencia López Obrador, el salario mínimo representaba tan solo una tercera parte de lo que había sido en 76. Y tan lo tiene claro la presidenta Sheinbaum y la patronal, que ellos ofrecen resarcir plenamente lo perdido durante la etapa neoliberal. Y por eso su objetivo meta para el cierre de su sexenio es, a precios actuales, un salario mínimo de alrededor de 375 pesos. Ahí el problema, y hay que hacerle saber a la presidenta y a sus asesores que ese monto ya se logró en la frontera norte, en los 44 municipios, y se debió en gran medida a que durante la primera fijación del anterior gobierno se duplicó el salario en esa zona y que se mantuvieron incrementos promedio anual arriba del 18%. Entonces, es innato y comentar. Hay un argumento espurio para justificar el alcance de su propuesta del 12%. Okay. Nos dicen... Es lo que te iba a preguntar, ¿qué justificación? Es lo que te iba a decir, ¿cómo justifican ellos ese 12%? En efecto, ¿cómo lo justifican? Pues de manera espuria. Es decir, aluden de que en la familia obrera, en la actualidad, son dos los proveedores. Okay. Por eso hablan de prosperidad compartida, porque también quieren que compartamos a ser altísimo y dudo que se atrevan. Entonces, el camino recomendable es que pues ajusten sus políticas y sus pretensiones y que sean acordes con nuestra Carta Magna. Y ahí se habla de un jefe o jefa de familia, no de dos. En todo caso, si quieren hacer realidad su ofrecimiento que hicieron durante la campaña, porque nos ofrecieron volvernos clase medieros, es decir, ya vamos a ser un país de clase media, bueno, pues terminen el sexenio con un salario de 850 pesos o 1,000 pesos por persona. Entonces aún un obrero con un salario mínimo más el de su pareja, bueno, pues estarían en efecto ya en un rango de que se estimaría de clase media, pero no haciendo trampas o ilusionismo o prestidigitación para reducir la pretensión de la clase trabajadora de tener realmente un salario digno. Y cerraría esta idea. También se habla mucho de que está por revisarse el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o de Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, pues sería muy importante que en esa revisión se empiece a contemplar la factibilidad de establecer un salario mínimo regional. Ya había dado cuenta de la abismal diferencia entre 248 pesos y 1,200 que gana un obrero en México o en Texas. Entonces, pues incluso para que no nos vean muy ambiciosos los canadienses y Trump, ahora que va a ser presidente, pues partir de un salario mínimo como el que tienen en Estados Unidos de $7.25 por hora y de ahí para arriba. De hecho, en Estados Unidos congelaron desde hace varios años el incremento a los mínimos, pero el sistema norteamericano facilita que por estados e incluso por ciudades
se incrementen los salarios de manera autónoma. Por eso hay entidades y ciudades importantes que están pagando como mínimo 20, 18 dólares. Entonces, urge establecer un salario mínimo regional. Es decir, si detrás de la propaganda tan festiva de que somos ya no la 13ª economía mundial, sino ya casi estamos por llegar a ser la 10ª economía mundial, pues hay que decir que estamos ubicados como en el lugar 50 en materia de salarios mínimos a escala internacional. Entonces, pues hay una diferencia entre ser la 12ª economía mundial a estar ubicados en términos salariales en el lugar 50. Deberíamos estar por lo menos en el 13º, 10º lugar. Ha habido desde luego, porque no hay que desdeñar o hacer deleznable lo logrado en ciento. Hay que mantener e incluso ir arriba del 18% promedio anual en los incrementos que se dio en el sexenio pasado. Admitiendo que salieron más de 9 millones, salieron de una línea de pobreza que pues igual pueden regresar como en el juego de las serpientes y escaleras. De hecho, ya ocurrió con la pandemia. Si uno no solo se desplomó el Producto Interno Bruto, sino el empobrecimiento fue masivo. Claro. Y salir, pues sí salieron, pero nomás dieron un pasito arriba de la línea. No se distanciaron lo suficiente, claro, para no es deseable, pero el capitalismo es cíclico. Exacto. Entonces, pues habrá luego gente que se va a desilusionar, por eso no hay que ilusionarse, decir, pues no, que ya habíamos sacado a más de 9 millones, sí, pues lo sacas apenas de la rayita, ¿no? Es decir, salieron de panzazo. Se asomaron al dejar de ser pobres, ¿no? Así es. Se asomaron tantito. Exactamente. Pero las mediciones de pobreza pues tienen su metodología, su lógica, pero medir el poder adquisitivo de un salario mínimo no tiene nada que ver con la medición de la pobreza. Eso es bien importante porque, por ejemplo, el argumento para justificar el 12% y hacia adelante es que no debe ser la medición para el poder adquisitivo de los salarios mínimos, porque hay muchos bienes y servicios que no están incluidos en la canasta Coneval. Claro. Entonces, ojo, y ahí hay una asignatura pendiente que tendrá que encarar el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y terminaría comentando lo siguiente. El tema del salario mínimo es un tema crucial para el desarrollo de la nación. Es un tema de interés público, social. A menudo se dice, pues ya nadie gana el salario mínimo. E incluso hay quienes afirman, pues por eso aceptó la patronal incrementar los salarios mínimos, como se hizo en el sexenio pasado, pues porque son bien poquitos. No, si consideramos lo que dije al inicio, que el salario mínimo en 2018 era apenas una tercera parte de lo que llegó a ser en 76, claro, y que no era
necesariamente el salario mínimo constitucional. Bueno, mira, Angélica, vi de la encuesta nacional de ocupación y empleo, me fui a los datos del 2018 por rangos salariales, como clasifican quienes, la población ocupada, quienes ganan hasta un salario mínimo. Okay. Eran 8.527.000 personas quienes ganaban el salario mínimo, en términos nominales. ¿Qué ocurrió 6 años después? Pues se disparó. Son 22.5 millones quienes ganan hasta un salario mínimo. Es decir, casi el 70% de la población. Pero el hasta es porque de esos 22.5 millones, entre el 80 y el 85% ganan menos que el salario mínimo, claro, lo cual es una irregularidad. Totalmente. Estamos al margen de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución, que establece que ningún trabajador o trabajadora puede ganar abajo del mínimo. Bueno, pues claro, tenemos entre 16 y 18 millones de personas ocupadas que no ganan ni el mínimo. Bueno, y además no es lo mismo los 22.5 millones de al día de hoy a los 8.5 millones que había 6 años antes. Ahora, si vuelvo a repetir, si el salario mínimo representaba en 2018 una tercera parte, pues podríamos hacer el siguiente ejercicio. Sumamos los 8.5 millones que ganan hasta un salario mínimo, le adicionamos 14.350.000 aprox que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos, e incluso le adicionamos los 9 millones. Entonces estamos hablando que eran 33.300.000 aprox trabajadoras y trabajadores que están ganando por debajo del salario, más 18.841.000 que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ya excluí los que ganan de 2 a 3 salarios mínimos, toda vez que durante 6 años el salario mínimo se recuperó en más del 100%, es decir, se recuperó una tercera parte. Y aún así, estamos hablando del 70%. Y ahí, bueno, ahorita que mencionas eso, hay quejas pues de que al subirle los salarios mínimos a los que ganaban poco, los que ganaban como que a la mitad, a esos no hubo aumentos. Entonces, obviamente esa gente pues también no tiene manera de desarrollarse porque la inflación pues sigue para arriba. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, ahí hay dos aspectos que hay que considerar. Uno, que hubo un tope salarial en los salarios contractuales. Es decir, sobre todo los del sector público, pues fue pírrico el incremento, es decir, ni el 1% en términos reales. Y en promedio, y sobre todo en los últimos años, a partir de la insurgencia magisterial de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de otros sindicatos mineros particularmente, entre otros reclamos obreros y sociales, pues se aflojó un poco el tope salarial sin que se eliminara, y entonces los incrementos no han rebasado el orden del 4%. Entonces, si se dice, bueno, los salarios mínimos se incrementaron 110% y los contractuales ni el 4%, ahí hay un desbalance. Ese es un aspecto. Y incluso voy a abrir un paréntesis porque es un reclamo en los mejores términos para
los liderazgos sindicales, sobre todo aquellos que han tomado distancia, digamos, del sindicato charro, como se suele llamar, es decir, corporativo, clientelar, pro, patronal, etcétera, que está aglutinado históricamente en el Congreso del Trabajo, pues que se han sustraído de incidir, de discutir los incrementos de los salarios mínimos. Piensan que solo viendo por el interés de sus contratos colectivos les va a ir bien a ellos, cuando la figura de salario mínimo históricamente tenía un profundo sentido solidario. Fueron los sindicatos, los gremios, quienes estuvieron exigiendo a la patronal y a sus gobiernos a que se instituyera la figura de salario mínimo. Ya hemos dicho, México fue pionero en establecer el salario mínimo en su constitución. En la actualidad, pues seguramente alrededor de 160, 170 países tienen salarios mínimos, es decir, ha sido una conquista obrera. Y sin embargo, desde hace varios años, y lo vemos actualmente, el sindicalismo, incluso llamado independiente y democrático, está sustraído. Ni pío. Sí reclaman el tope salarial a sus salarios contractuales, muy bien, pero han cometido un grave error de estar ajenos a la discusión y hacer propuestas en materia de salarios mínimos. Recientemente se dio a conocer la creación de una Asociación General de las y los Trabajadores, que agrupa a sindicatos o a centrales, gran parte del Congreso del Trabajo, y a otros sindicatos, como el de los mineros, que es un sindicato nacional de mucha tradición, están los telefonistas, etcétera, y sin embargo, en su evento de fundación, en su posicionamiento omiten pronunciarse sobre cuál debe ser, a su juicio, el incremento a los mínimos. A eso me refiero, que es un error. Claro. Entiendo que ya en cuestión de días habrá de realizarse la Asamblea Nacional o una conferencia nacional de la nueva Central de Trabajadores, que es, digamos, la instancia más próxima al sindicalismo independiente, y yo confiaría que ahí se haya un posicionamiento. La Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, tampoco se han pronunciado. Yo confío en que ya en estos días se pronuncien. No pueden dejar vacío la discusión o hacerlo al oscurito. Pues si ya el gobierno federal, la misma presidenta Sheinbaum en una de sus mañaneras se pronunció por el 12%, lo viene haciendo desde campaña, la patronal a través de sus cúpulas han estado insistiendo del 12%, bueno, uno se pregunta, ¿y el sindicalismo independiente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su sentido solidario? Porque, insisto, fueron los sindicatos, los gremios de trabajadores y trabajadoras desde el siglo XIX y principios del XX quienes promovieron el establecimiento de un salario mínimo. Claro. Y eso es un error que además tiene sus consecuencias hacia los intereses mismos de sus agremiados. Entonces hago pues un exhorto respetuoso, fraterno, para que pues nos den a conocer cuál es su posicionamiento. Claro. La única central que se ha pronunciado y han pedido un incremento del 25% es la CROC, que viene del viejo sindicalismo, pero que ahora es parte de esta nueva Asociación General de Trabajadores. Bueno, por lo menos saber si esa propuesta que dieron a conocer los de la CROC
en septiembre va a ser acogida por esta Asociación General de Trabajadores, ¿o no? Bien, me comentaba el tema de la inflación. Otro mito. Nada que ver el incremento de los salarios con las presiones inflacionarias. Es solo ocasionalmente y en determinadas coyunturas donde se puede establecer vínculos, pero no es el caso de la realidad mexicana. Son otras las causales que han generado presiones en los precios. Pero además hay que decirlo, se ha ido controlando, no en los términos que deseáramos, pero se ha ido controlando. Entonces, afortunadamente no se ha dado una espiral inflacionaria. Sí hay productos y servicios muy sensibles en la canasta básica de las familias obreras que lo resienten. Claro. Yo mismo me quejo, ayer en un programa se me cortó la conexión y espero que se haya al menos escuchado mi reclamo, que lo sigo insistiendo, de que el internet para todos que nos ofrecieron pues no ha dado los resultados que todos deseamos, y el mercado de las telecomunicaciones sigue estando monopolizado por grandes empresas. Es decir, ahí el neoliberalismo y su lógica normativa sigue imperando en perjuicio de derechos humanos, como es el derecho a la conexión. Claro. Entonces no es un tema menor, y el derecho a la conexión pues lo debemos de tener todos y todas, y fundamentalmente las familias de la clase trabajadora, que es el porcentaje de población mayoritario. Pero quiero regresar, y ya con eso ya voy terminando porque me tengo que retirar pronto. Daba estos datos de cuánta población ocupada gana el salario mínimo, y es realmente escandaloso. A mucha gente le sorprende cuando les digo, pues son 22 millones y medio quienes están ganando hasta, digamos, hasta un salario mínimo. Y bueno, ahorita que vuelves a mencionar, digamos, estas personas que son 22 millones o un poquito más, hace rato me vino a la mente, bueno, si se lograra el salario mínimo constitucional y de ahí pues igual no abandonarlo, sino seguirlo creciendo, esto también nos generaría un poco más de, al tener mejores condiciones laborales aquí en el país, pues la gente no querría irse a Estados Unidos, ¿no? Y como mencionas, el salario que fuera más homogéneo en estas áreas de Canadá, México y Estados Unidos, ahorraría muchos problemas en cuestión a la migración, ¿no? Porque yo oigo que dice inclusive la nueva presidenta, como anteriormente, pues se ven las causas de los del sur, se trata de ayudar para que no salgan de sus países, pero bueno, la caridad se empieza por casa, y por qué no mejorar aquí los salarios para que precisamente la gente no tenga que irse a Estados Unidos, como pues porque allá están mejor los salarios, ¿o qué nos comentas? Sí, has hecho un comentario de lo más acertado y fundamental para repensar cuál debe ser la política económica del próximo sexenio. Y si realmente aprovechamos estas extraordinarias condiciones políticas, sociales y económicas del México de hoy, pues estaríamos en reales posibilidades de dar un salto. China lo hizo. China por muchos años se decía es el país con el peor salario. Bueno, ya luego México incluso lo rebasó. Y los salarios en China han mejorado extraordinariamente, y las condiciones de vida y el salario social, es decir, la infraestructura médica, hospitalaria, de seguridad social y educativa, etcétera.
¿Qué es lo que debe de hacer México? Bueno, no soltar, digo, hay que entender que somos un país de salario mínimo. Entonces tengamos salarios mínimos dignos. Claro. No pensemos en ser en un país de clases medias, seamos un país de clase trabajadora con salarios mínimos suficientes y dignos. ¿Qué significa? Y por eso me interesa también completar la información estadística, porque el INEGI desarrolló una metodología útil si es bien utilizada, pero se presta al engaño. Los datos no engañan, pero sí se puede engañar con los datos. Entonces, dicen, bueno, hemos recuperado en un 110% el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Entonces, esta clasificación por rangos que mencioné hace rato, los volvieron equivalentes. Esto es, sobre el año base, por ejemplo, 2024, en cuánto salía la canasta de referencia, y sobre eso, pues sacando estas cuentas, pues seguimos siendo un país de salarios mínimos. Claro. Por ejemplo, con esta metodología no son 8 millones y medio que yo había referido, sino se establecen que son 24 millones 800 mil quienes ganan hasta un salario mínimo. Y en la actualidad son 23 millones 399 mil. ¿Sí? Quienes ganan de 1 a 2 salarios mínimos, hace 6 años, casi 14 millones y medio. Ahora 18 millones 358. Aún así, y considerando la sugerencia que les hacía de sumar, en 2018, si el salario era una tercera parte de lo que había sido en 76, de acuerdo a esta metodología, más de 41 millones todavía ganaban por debajo del salario mínimo del 76, que era el 90%, escandaloso. Bueno, admitiendo que se ha recuperado 110%, aún así, y quitando esta categoría de quienes ganan de 2 a 3 salarios mínimos, porque se supone que es la parte que se recuperó con las alzas del sexenio pasado, aún así el 81% de la población ocupada gana por debajo del salario mínimo de 1976. Y son millones, 41 millones, más de 41 millones, insisto, quienes están en un rango, particularmente su segmento de micros y pequeñas empresas, porque pues ya está comprobado que en la medida en que se incrementó los salarios mínimos, se estimuló el consumo, la demanda. Entonces, Cintra, por ejemplo, viene trabajando desde hace años una propuesta de política industrial, y es superior incluso a la que ha estado manejando desde el sexenio pasado y en la propia Secretaría de Economía. Urge una política industrial. Ahora, esa política industrial no puede estar en cadenas productivas que bien o mal se venían construyendo por décadas atrás. Entonces, e incluso para controlar la inflación en sus causas, o para proteger, explico, más del 50% de los ingresos de las familias de la clase trabajadora pues se van en alimentos. Entonces tenemos que profundizar, sumarle muchos recursos a la producción de
El mejorar el sistema de salud educativo me parece que es una ruta correcta que hay que profundizar, porque también mucho del gasto de las familias pues se va en compra de medicamentos y en consultas, porque si va uno al Seguro Social o al ISSSTE o a las instituciones públicas, pues te dan citas que pueden llevar de 1 hasta 6 meses. Todo eso tiene que mejorar y tiene que ver con proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Claro. Querida Angélica, pues muchas gracias. Creo que me he excedido en la exposición, pero te agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir con tu público. Muy bien explicado. Esta propuesta del 12% de aumento, podríamos pensar que está amarrada con los intereses de los empresarios, los machuchones, como decía el anterior presidente, o por qué sería ese, como mencionabas, ese retroceso, ¿no? Esa propuesta de retroceder. Tentativamente, ahorita, bueno, era una continuidad con cambio, entonces pensaríamos que pues iba a ir en aumento o en continuidad para mejorar las condiciones de la población. Por ahí dice el anterior y la actual presidenta, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, pues aquí con diríamos pequeño, para no ponerle más cosas, adjetivos ahí, aumento del 12%, pues no se ve precisamente que primero los pobres. Aparte de la pregunta de que te digo si tendrá que ver con el interés básicamente de los empresarios, que sí les comentó Claudia, ¿no? Que pues no se preocuparan, que pues iba todo a estar bien. Recordemos cómo aumentó en el sexenio pasado la fortuna de Lupacito, los aumentos salariales, y pues creo que ahí eso como que no es muy congruente con la propuesta de estos gobiernos humanistas y progresistas y demás. Pero también, digo, aparte de esto que te comento, se me antoja también preguntarte, tú que eres experto en esto, ¿podría servir que hubiera un aumento salarial constitucional digno, como pues recordando el día de mañana la conmemoración de la Revolución Mexicana, se pretendía que hubiera mejores condiciones básicamente para la clase trabajadora y por ende de ahí se desprende pues mejoraría al haber mejores condiciones laborales, porque bueno, mucha gente dice pues yo mejor vendo tortas, gano más que estando asalariado, ¿no? Y pues esto también contribuye a que haya que no se dé eso pues a la hacienda pública, ¿no? Porque se va de por ahí el recurso que ingresa. Y creo que esto de los salarios es como un eje, ¿no? Que tendría muchos beneficios, como hace rato comentábamos lo de la migración, pues también a lo mejor habría menos ambulantaje, porque podría la gente emplearse con mejores condiciones laborales que les beneficiaran y no buscar el ambulantaje, que también da pie pues al cobro de piso y demás, ¿no? Entonces, con un programa de empleo, de formalizar, de dignificar, de revertir la precariedad laboral, de políticas de desarrollo rural y agropecuario, en la lógica de ser autosuficientes y salvaguardar la soberanía alimentaria, y poner cotos, acotar, digamos, la acción de las empresas monopólicas, que son quienes hoy controlan la economía del país, y romper de esta manera con un modelo que se ha conceptualizado como un modelo de financiarización del proceso de acumulación del capital, es decir, el capital rentista, especulativo, financiera, que no necesariamente implica fomentar la actividad productiva, sino inversiones financieras que generen
rentabilidad pronta y cuantiosa, y que va generando distorsiones graves en la dinámica económica. Incluso muchos micro y pequeños empresarios y medianos pues son perjudicados porque hay que pagar altas tasas de interés, tienen pocos canales de financiamiento y eso y otras complicaciones. Entonces, el éxito de la política de recuperación salarial tiene que ver con un montón de aristas. Aquí por cuestiones de tiempo pues no podemos abordar, solo he mencionado dos que vuelvo a reiterar porque son centrales. La capacidad de desarrollo rural y agropecuario que nos garanticen alimentos baratos, orgánicos, nutritivos, alimentos naturales, no procesados, a bajo costo, porque eso tiene que ver con el bienestar de las familias. El tema de las inversiones en telecomunicaciones no pueden seguir en manos de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliega y de otras empresas oligárquicas que son las que hoy controlan el mundo de las telecomunicaciones y que es fundamental. Claro. El sector financiero y bancario pues está controlado por privados e incluso por capital extranjero que no responde a las necesidades de financiación del desarrollo interno, sino pues a estos intereses de generar ganancias. Todo eso se tiene que ir revirtiendo y hay que tener la decisión política de hacerlo. La otra es pues empezar a pactar más allá de lo conveniente con los poderes fácticos que son los grandes oligarcas, que a su vez pues tienen vínculos con el crimen organizado. Hay un crimen organizado callejero, pero pues otro de cuello blanco, y eso está generando distorsiones en la actividad económica productiva del país. Eso es fundamental y hay que romper entonces con este modelo de financiarización especulativa de la economía. Hay que tomar decisiones soberanas, firmes, de cara a las necesidades del pueblo mexicano y particularmente de la clase trabajadora. Entonces, sí hay muchos aspectos que podríamos en otra ocasión profundizar. Insisto, estamos en las mejores condiciones políticas, sociales y económicas. El tema es que nos falta mayor organización, mayor resonancia de las propuestas que vienen desde la base trabajadora. Claro. Pues muy bien, muchas gracias Andrés, doctor Andrés Peñalosa, que siempre, bueno, estamos buscándolo para que nos apoye por ahí con estos temas del salario mínimo, súper experto y aparte de maravilloso ser humano, y pues estaremos en enero contando con él también para el canal, al cual les pido que se puedan suscribir. Recuerden que la solidaridad pues es algo que no cuesta, es solamente voluntad. Para suscribirse no les cuesta dinero y pues para que podamos transmitir en vivo desde YouTube, si se logran las 1000 suscripciones, y pues tenemos la cuarta parte porque se han visto todas y todos muy codos y pues no hay, como decía aquel, ¿quién era? Héctor Suárez. Pero ojalá que sí haya ahorita que viene el tiempo, ya pasó el Buen Fin, pues viene el tiempo de regalar, pues regálanos una suscripción. Les agradezco mucho a todas, a todos, posteriormente lo verán en YouTube y mil gracias nuevamente al doctor Andrés Peñalosa, nuestro gran amigo y compañero de lucha, de vida, de todos estos tiempos tan... pues que se lograron muchas cosas con el triunfo del 2018 y con todas estas actividades que vamos viendo en veces muy positivas, como el